familia, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a cantarle con gozo a nuestro Rey. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor me sostendrá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir su gran bondad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. El gozo del Señor me sostendrá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir su gran bondad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. Si estás alegre en casa, puedes aplaudir, puedes cantarle a nuestro Dios con alegría. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo gritar, puedo sentir su gran bondad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. Levanta tus manos, canta. Te adoramos, Señor. Queremos más de ti, Jesús, en nuestras vidas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
Mis hermanos y mis amigos, muy buenas noches. Hoy miércoles toca estudio bíblico y me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro estudio en línea. Qué gusto recibirles, qué bueno que se están conectando para poder escuchar una palabra, estudiar juntos la palabra. Y de verdad abrimos el chat en Facebook o en YouTube para que usted pueda comentar, para que usted pueda preguntar, para que usted pueda enviar alguna petición. Estamos orando por ustedes y bueno, la iglesia ahora, o el quehacer de la iglesia en el sentido de comunicar la palabra, se está dando a través de las redes sociales, pero el vivir la vida como iglesia se da en la casa, se da con los vecinos. Y bueno, pues qué hermoso es poder recibir la dirección de la palabra de Dios a través del estudio bíblico. Hoy el tema es: crecer es menguar. Así es el título del estudio de hoy. Es una paradoja. En la Biblia encontramos diferentes paradojas con mucho significado, obviamente. Por ejemplo, encontramos allá en Mateo capítulo 16, versículo 25, una tremenda paradoja dicha por el Señor Jesucristo, donde dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A eso se le conoce como una paradoja. Y bueno, el tema es: crecer es menguar. Vamos a ver el tema de hoy a la luz de la vida de un gran personaje. Creo yo, de uno de los más grandes personajes que encontramos después de Cristo en las Sagradas Escrituras. Y precisamente vamos a hablar de Juan el Bautista. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30, encontramos la frase que dijo Juan el Bautista, que es una tremenda paradoja de gran significado, donde dice: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Cristo, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Wow. A la luz de este tiempo en el que estamos viviendo, esto sería un gran error. Es imposible decir por lo secular hoy en día que la manera más apropiada de crecer es menguando. Eso es una contradicción tremenda hoy en día, pero es un principio bíblico y es un principio dado en la palabra de Dios. Vamos a conocer un poquito el corazón de este gran hombre de Dios, de este gran siervo de Dios, Juan el Bautista. Es interesante su historia, porque su historia comienza en el pensamiento de Dios, mucho antes de que él naciera. Fíjense que 700 años antes que Juan el Bautista naciera, que es contemporáneo solo por unos meses de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento fue profetizado por el profeta Isaías. Vemos en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, la siguiente profecía para Juan. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjense, 700 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Juan, estaba ya en el corazón de Dios el nacimiento de Juan el Bautista. Por eso la Biblia dice que Dios ya tenía planes para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que 700 años antes de que Juan el Bautista naciera, fue profetizado por el profeta Isaías. La Biblia dice que había una pareja hermosa en esta tierra hace 2000 años, compuesta por un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. La Biblia dice que el nacimiento de Juan fue de una manera tan milagrosa que Zacarías tuvo una visión antes de ello.
Se cree que Elizabeth era estéril, no podía dar a luz, no podía tener hijos. Pero la Biblia dice que un ángel del Señor se le aparece a Zacarías y le dice lo siguiente. Lucas capítulo 1 versículo 13, mire cómo dice. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Wow, qué hermosa profecía, qué hermosas palabras. En visión, Zacarías se le presenta un ángel. Dice la misma escritura que era el ángel Gabriel, que se le presenta y le dice: no tengas ningún miedo, no tengas ningún temor, vas a tener un hijo. Y le cuento lo que sucedió para que usted lo de tarea lo lea ahí en el libro de San Juan, más bien en el libro de Lucas, porque ahí se extiende más su historia. Lucas capítulo 1, se los dejo de tarea, y mientras permítanme platicarles un poco de esta hermosa historia. Cuando el ángel de Dios le dice a Zacarías que iba a tener un hijo, lo primero que Zacarías dijo, parecido a Abraham. Dice Zacarías: Señor, pero es que yo ya estoy viejo y mi esposa Elizabeth también. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Miren la respuesta del ángel. Le dijo el ángel a Zacarías: mira, Zacarías, por haber dudado te vas a quedar mudo hasta que Dios decida devolverte la voz. Vas a quedar mudo. Y la Biblia dice que a partir de ahí Zacarías ya no pudo hablar. Salió de la presencia de Dios y empezó a ver a las gentes, a las personas, a su familia, y solo empezó a hablar por señas. Imagínese, hermano, por haber dudado que Dios mismo le estaba dando, a través de su ángel, le estaba dando una promesa. Y Zacarías dudó. No juzguemos mal a este hombre, porque creo que todos tenemos cierto grado de duda, de incredulidad, muchas veces de falta de fe. Pero muchas veces cuando Dios tiene planes, Dios cumple sus propósitos y sus planes de una manera tan perfecta. Así que Zacarías se quedó mudo. Y dice la Biblia que pasó el tiempo. Se embarazó en su tiempo su esposa Elizabeth y él seguía mudo. Pasaron los meses de su embarazo, dice la escritura. Y si ustedes recuerdan, Elizabeth fue visitada por María, la madre de Jesús, cuando ambas estaban embarazadas. Y hubo gran movimiento en el vientre de Elizabeth. Yo creo que Juan, aquel bebecito, ya estaba alegre. Imagínense, hermanos, ahí en el vientre de la madre de Elizabeth hubo gran alegría, porque era el encuentro hablando humanamente, entre dos primos hermanos, porque Elizabeth y María eran hermanitas de sangre, así que los que estaban en el vientre, ambos eran primos hermanos. Y entonces desde ahí empezó también Dios a mirarlos con gran amor, porque habría de cumplir un gran propósito en ellos. Llegado el tiempo, nace Juan. Y dice la Biblia que en el 8º día, cuando Juan es circuncidado, los judíos a los 8 días de nacidos son circuncidados y a los 40 días son presentados. Pues Juan, al 8º día de haber nacido, es circuncidado. Y en ese momento los familiares empiezan a decir: pónganle de nombre Zacarías. Todo lo que yo les estoy diciendo lo pueden leer. Pónganle de nombre Zacarías. Y Elizabeth dijo: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, porque en la familia casi no hay un nombre con ese nombre, valga la redundancia, no hay Juan, así que se va a llamar Juan. Pero bueno, no quisieron pasar por alto la autoridad de Zacarías. Y entonces le preguntaron, dice la Biblia que le preguntaron a Zacarías, porque todavía estaba mudo, y le preguntaron: ¿cómo quieres que se llame? ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Y Zacarías dice que pidió una tablet, bueno, escrito como está en la Biblia.
le pasaron algo para que él pudiera escribir. Y entonces, al empezar a escribir, su nombre es Juan. Entonces dice la Biblia que ahí empezó a hablar. ¡Wow! Empezó a hablar Zacarías y empezó a gozarse. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a profetizar. ¡Qué maravilloso acontecimiento! Y aquí me quiero detener en este versículo donde Zacarías profetiza sobre su hijo Juan. Lucas capítulo 1 verso 76 dice: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Wow. Mire cómo profetiza Zacarías. Le dice a su hijo, lo tiene en sus brazos, ya sabe cuál es su nombre, Juan. Ya había escrito su nombre, es Juan. Y entonces profetiza y dice estas palabras maravillosas sobre su hijo: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Queridos padres de familia que me escuchan desde sus casas el día de hoy, aprendan. Siempre he dicho desde este púlpito, desde esta plataforma, siempre he dicho: profeticen cosas buenas para sus hijos. Imagínense que Zacarías hubiera profetizado cosas malas. Ay, niño, por tu culpa yo me quedé mudo. Por tu culpa no hablé durante 10 meses. No, Zacarías no dijo eso. Zacarías comenzó a hablar cosas buenas para su hijo. Nunca le digan a su hijo: eres un bueno para nada, eres un inútil. Nunca le digan cosas feas a sus hijos, porque están profetizando sobre ellos. Y eso marcará sin duda la vida de sus hijos. Pero volvamos al tema de hoy. Crecer es menguar. La Biblia dice que ese niño, Juan, crece y es convertido en un hombre de Dios, en un gran profeta, en el más grande de los profetas que ha habido en la historia. Y dice la Escritura que Juan pasaba mucho tiempo en el desierto. Era peculiar, era distinto a todos los demás. Dice la Escritura que Juan era un hombre que no se pasaba navaja, pues es un hombre velludo, ¿verdad? Y al estilo judío, imagínense, pelo por todas partes. Dicen algunos predicadores que Juan tenía cabello en la cabeza, en los brazos, pero donde no tenía pelo era en la lengua, ¿verdad? Siempre se ha dicho esto. Entonces Juan crece, se convierte en un profeta y empieza a predicar este mensaje: arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y empezaba a bautizar a las personas. Era un hombre rudo, era un hombre que comía chapulines. Si ustedes no lo creen, lea la Biblia. Yo creo que era oaxaqueño, ¿verdad? Comía chapulines y miel silvestre. Era un hombre especial. Y era un hombre que traía una palabra, un mensaje que empezó a predicar acerca del arrepentimiento a Dios. Y yo quiero en este momento hablarles de algunas metas que nosotros debemos tener en la vida, o la meta. Creo que la mayor meta que nosotros podemos trazarnos o debemos trazarnos en la vida es precisamente el menguar. Amigos y hermanos, nuestra meta, también lo he dicho, nuestra meta, tu meta como cristiano no es el cielo, ese es tu galardón. Nuestra meta es ser como Cristo. Y dice la Biblia que Cristo también hizo lo mismo, que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo para morir y muerte de cruz, humillándose a sí mismo y dando la vida, muriendo en una cruz por nuestros pecados. Por eso quiero hablarles de la meta más importante que debe haber en nuestra vida. La meta más importante que tú y yo podemos trazarnos precisamente es la meta
de menguar. Y quiero hablarles 4 enseñanzas, quiero enseñarles en esta tarde esto que debe ser parte de nuestra vida. Sabe, amado hermano, el fin último del hombre es ser como Cristo. Es que el carácter de Cristo se impregne en nuestro carácter y seamos cada vez más como Cristo Jesús. Y como ejemplo tenemos a Juan el Bautista. Número 1, mi meta principal es que Cristo crezca y yo mengüe. Esa es nuestra meta principal, amados. Y quiero leerles San Juan capítulo 3, versos 29 y 30. Mire cómo dice esta palabra. El que tiene la esposa es el esposo, palabras de Juan el Bautista. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mire, nuestra meta principal, ¿cuál debe ser? Tu meta principal, mi meta principal debe ser que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Este concepto no concuerda con lo secular hoy en día. Este concepto no concuerda, mis amados hermanos, con la actitud tan egocentrista que el mundo, que el ser humano y que los líderes han tomado. Amados míos, no tiene nada de malo crecer. De hecho, es la voluntad de Dios que crezcamos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero para eso tenemos que entender que nosotros, que nuestro ego, que nuestro orgullo debe menguar para que Cristo crezca. Muchas veces, y yo lo explico así, muchas veces pensamos que todos tenemos luz propia y no es así. La luz propia es Cristo Jesús. Y nosotros debemos brillar, pero con la luz de Cristo Jesús. No somos estrellas con luz propia. Somos lumbreras que alumbramos a través del sol, a través de la luz propia que es Cristo Jesús. Así que nuestra meta debe ser brillar con la luz de Cristo. Menguemos para que Cristo crezca. Esa debe ser nuestra meta principal. Es por eso, amados, que todos los predicadores, cuando Dios nos da una palabra, no estamos diciendo nuestra palabra y no somos nosotros. Agradezco a Dios cuando alguien me dice: pastor, me bendijo la palabra, y nuestra respuesta inmediata es: gracias a Dios, y la gloria y la honra es para Dios, porque ahí entendemos que nosotros no brillamos con una luz propia, con una gracia propia. La gracia no es nuestra, la gracia es de Cristo Jesús. Gracia significa el carisma que Dios ha puesto, que pone en alguien, pero no es propia, amados míos. Es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por eso tenemos que entender que nuestra meta principal debe ser que Cristo crezca y que yo mengüe. Que Cristo crezca y que tú mengües. Enseñanza número 2. La meta debe ser bíblica, tal y como Juan lo describe. Juan el Bautista lo declara muy bien, lo vive muy bien. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Escuche bien estas palabras, la profecía. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que la voz de Juan el Bautista anunciaba al Salvador, era bíblica. La voz de Juan el Bautista anunciaba lo que había anunciado el profeta Isaías. La voz de Juan el Bautista anunciaba la gravedad del pecado. Es por eso que Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, generación de víboras. Anunciaba la gravedad del pecado del hombre. Su meta era bíblica. La voz de Juan el Bautista proclamaba, dice Isaías, la gloria, o proclamaría la gloria de Dios. Porque Cristo venía como el Verbo encarnado. Y cualquier voz se puede oír, se puede escuchar, pero la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Por eso Cristo dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Qué maravilloso es entenderlo. Así que nuestra meta principal es que Cristo crezca, que yo mengüe. Número 2, nuestra meta es bíblica, debe ser bíblica. Nuestra meta debe ir a la luz de los propósitos de la palabra, del propósito de la palabra de Dios. Número 3, mi meta debe estar basada en Cristo, no solo en la palabra, en la Biblia, sino a la luz de Cristo. Debe ser cristocéntrica. Juan el Bautista dijo que Jesús existía desde antes que él. Juan dio testimonio de Cristo. Y él dijo: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan dijo: antes de mí es Cristo Jesús. Juan da testimonio de él. Lo encontramos en Juan 1:15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dijo entonces también que Jesús era no solo antes, pero también dijo incluso que Jesús era mayor que Moisés. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También Juan dijo que Jesús daría a conocer al Padre. Ahí mismo, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso. Y en Juan 1:19 también la Biblia dice que Juan dijo que Jesús tenía una posición más alta como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Es por eso que ahora usted va entendiendo que crecer es menguar. ¿Por qué? Porque nuestra meta principal es que Cristo crezca y que yo mengüe. No es al revés, hermano. No podemos nosotros ser soberbios, orgullosos y tratar a jugar a Dios y querer pretender ser más que Dios. Hoy la ciencia, triste y lamentablemente, mucha gente de ciencia está pensando, pretendiendo conocer, saber más que Dios. Amados míos, nadie puede conocer más que Dios. Todas las cosas que hoy suceden, que hoy están pasando, están bajo la soberanía, el señorío y el control de Cristo. Es por eso que nuestra meta debe ser que Cristo crezca, que yo mengüe. Eso nos lleva a ser humildes, porque el que es humilde es grande.
Número 2, la meta debe ser bíblica, conforme a la palabra de Dios. Nuestra meta número 3 debe de estar basada en Cristo Jesús. Debe ser cristocéntrica. Y la última, 4, mi meta es la mejor. Nuestra meta es la mejor. Los discípulos de Juan el Bautista tenían preguntas acerca de Jesús. Dice la Escritura que Jesús, después de ser bautizado, empezó a cumplir su ministerio y entonces los discípulos de Juan comenzaron a enojarse porque muchos discípulos o mucha gente empezó a ir tras Jesús y Jesús empezó a bautizar a personas. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, 27 y 29. Dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice, mi gozo es cumplido. Miren, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra meta, nuestro gozo se cumple, hermano. Hay gozo, hay alegría en nuestro corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso es estar dentro del plan divino, del plan de Dios. ¿Para qué salirnos de los parámetros de la palabra de Dios? ¿Para qué ser soberbios y orgullosos, egocentristas, pretender que lo sabemos todo y a veces jugar a Dios porque somos controladores y quisiéramos controlar todo? Amados, la Biblia dice que nuestra meta es la mejor meta. ¿Por qué? Porque cuando Cristo crece y nosotros menguamos, entonces nuestro gozo es cumplido. Mira con qué humildad Juan decía: yo no soy el Cristo, yo soy solamente un enviado delante de él. Y hablaba de el esposo y de la esposa. El esposo es Cristo, la esposa es la iglesia. Y Juan se goza del esposo y de la esposa, se goza de la redención y de la comunión de la esposa de Cristo con su iglesia. Amados míos, en otras palabras, Juan se goza que ahora nosotros, aunque estemos confinados en casa, tenemos una comunión con el esposo que es Cristo Jesús como iglesia. Iglesia, este es nuestro privilegio, pero nuestro privilegio no está en que nosotros crezcamos en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades. No, es al revés. Nuestro gozo y nuestra alegría radica en que Cristo crezca y nosotros menguemos. Eso significa ser humildes y cada día tomar como ejemplo no al hombre, no al pastor, no a fulano, no a mengano, sino ser como Cristo y tomar como ejemplo a Cristo Jesús todos nosotros. Quiero terminar con estas preguntas, con estas aplicaciones para nosotros. Muchas veces o siempre como principio recibimos bendición cuando damos a Cristo o cuando le damos a Él el primer lugar. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas, recibimos bendición. Pero quiero preguntarte algo. ¿No estará tu orgullo impidiendo que alguien vea a Jesús y conozca a Jesús? ¿No será que a veces, sabe hermano, muchas veces hay personas que no quieren conocer a Cristo porque ven tu orgullo y dicen: pero si fulano no ha cambiado nada, ¿y cómo voy a ser como mi papá? ¿Y cómo voy a escuchar al Dios de mi papá si mira cómo es él? Y el orgullo de ese padre impide al hijo acercarse a Cristo. La otra pregunta que quiero hacerte es: ¿tiene Cristo verdaderamente el primer lugar en tu vida? ¿O lo tiene tu orgullo? ¿O lo tiene tu ego?
La otra pregunta que quiero hacerle es tan simple, tan sencilla. ¿Deseas tener el lugar de honor y de alabanza tú? ¿O estás dispuesto a menguar y que Cristo crezca? Es decir, que Cristo sea el que sea coronado de honra y de gloria por la gracia que Dios te ha dado. El secreto es menguar. ¿Está usted dispuesto a menguar para que Cristo crezca? ¿Está dispuesto a menguar para que el carácter de Cristo se vaya forjando en su carácter? Recuerde el tema: crecer es menguar. Te invito en esta noche de estudio bíblico que oremos con humildad, que si hay un pecado de orgullo en nuestro corazón, seamos honestos y sinceros y podamos decirle a Dios: perdóname, Señor, porque la mayoría de veces tal vez he querido ocupar el primer lugar con mis ideas, con lo que yo pienso y no con lo que dice tu palabra. Perdóname, Señor, porque muchas veces con mis actitudes trato yo de estar por encima de los demás, cuando la palabra de Dios dice que debo menguar para que tú crezcas. Que nuestra oración en esta hora sea que nuestra luz, que entendamos que esa luz no es propia, que brillamos a través de la luz propia que es Cristo Jesús. Y entonces Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros. Oramos y le invito a orar con toda la humildad en su corazón en esta hora. Padre, nos has enseñado en esta noche que la manera en la que tú nos ayudas a crecer es menguando. Perdónanos, Señor, porque muchas veces anteponemos nuestro ego, nuestras ideas y subestimamos los principios de tu palabra. Señor, hemos visto a un hombre como Juan el Bautista que sabía quién no era y quién sí era, que sabía, Señor, que su gozo era cumplido al anunciar, al ir delante de ti anunciando que tú serías el Cordero, Jesús, que quita el pecado del mundo. Padre, ayúdanos a tener esa sencillez de corazón en toda nuestra vida, de tal manera que podamos brillar con tu luz y reconocer que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos y amigos, ha sido usted bendecido por la palabra. Yo he sido bendecido, ¿sabe? Y cuando yo soy bendecido, soy agradecido con Dios. Quiero invitarte, que yo siempre pongo un sobre aquí y ahí deposito mi ofrenda y lo llevamos al alfolí de la iglesia para que haya alimento en la casa de Dios y podemos compartir con el que no tiene. Vamos a orar por el dador alegre y agradezco a aquellos hermanos, amigos, personas que han sembrado en el reino de Dios y la iglesia siga caminando. Así que vamos a orar. Padre, oramos consagrando estas ofrendas, Señor, para tu reino, que esa semilla de fruto al 100%, Señor. Bendice al dador alegre, abre los cielos, derrama bendición hasta que sobre y abunde. Lo estamos viendo aún en medio de la situación caótica, crítica que estamos pasando en esta pandemia, pero tú no abandonas a tu pueblo y lo has bendecido, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Y al que no tiene, permítenos apoyar, ayudar, Señor, y que eso poco que reciba pueda apartar algo para tu reino, Señor, porque es una cadena de bendición. Padre, ponemos nuestra siembra, nuestra ofrenda y lo dedicamos para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Amigos y hermanos,
Hasta la próxima, les esperamos domingo 11 de la mañana y 7 de la noche. Dios los guarde, Dios les bendiga a todos.